Dios se les bendiga, amados hermanos y amigos. En esta noche le damos gracias a Dios que nos concede una vez más estar con ustedes para estudiar la preciosa palabra de Dios. En esta noche seguimos estudiando en nuestro libro el expositor bíblico Sendas de Vida. Seguimos con nuestro tema trimestral, exhortaciones pastorales para la iglesia. Mi nombre es Mileida Méndez, pertenezco a la Iglesia Pentecostal Rehoboth en Staten Island y doy gracias a mis pastores Miguel y Soraya Cantón por el privilegio que me dan de poder compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más en esta noche. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Señor amado, Padre Celestial, en esta noche, mi Dios, nos acercamos una vez más al trono de tu presencia, al trono de tu gracia, mi Dios, donde siempre, Padre, sabemos que encontramos el oportuno socorro. En esta noche, Señor, te pido sabiduría, entendimiento que viene de parte de ti, oh Dios amado, para poder, Señor amado, exponer tu palabra, oh Dios, para que mis amigos, mis hermanos y mi persona podamos ser edificados en esta noche, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos concedes, Señor amado, que todavía, Padre Celestial, podemos estudiar tu palabra, podemos buscarte, podemos, Señor, estar unidos a través de estos medios, oh Dios. Bendice, Señor, cada hermano, cada familia, cada persona que se allega, oh Dios, a escuchar tu palabra. Permite que, Señor, que tu palabra, que ya es bendecida, Señor, cabe, Señor, profundo en cada corazón, mi Dios. Y habla, Señor, a nuestras vidas en esta noche, aquello, Señor, que tú nos quieres enseñar, oh Dios, por medio de ellas. Te damos gracias, Señor, y te agradecemos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico 21, dinámica de la vida cristiana. Nuestra base bíblica se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 11. En esta noche, los objetivos que deseamos alcanzar son, número 1, conocer los consejos dados por Pablo a su discípulo. Número 2, apropiarse y aplicar a su propia vida los consejos de Pablo a Timoteo. Número 3, estar dispuesto a participar de las aflicciones propias de una vida consagrada a Dios. Nuestro pensamiento central: ningún cristiano puede agradar a Dios si no se rinde a Él totalmente. Texto áureo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso se encuentra en 2 de Timoteo 1 al 7. Y algunos datos generales acerca del tema que estudiamos en esta noche son nuestra enseñanza, que la vida cristiana demanda de un cuidado y de una dedicación especial única. Para agradar a Dios se requiere una completa rendición a Él. El autor de nuestra carta es el apóstol Pablo. Vamos a ver que los personajes en esta carta son Pablo y Timoteo. Se cree que la fecha escrita fue entre los años 66 y 67 después de Cristo, y el lugar desde la prisión en Roma en el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo. Para comenzar, como siempre, nos gusta leer la introducción para que tengamos una idea más clara de lo que queremos aprender en esta noche. Amén. Y dice así: al leer 2 de Timoteo, apreciamos los imperativos que fueron precisados por Pablo a Timoteo. La carta contiene 33 consejos, 5 en el capítulo 1, 11 en el capítulo 2, 2 en el 3 y 15 en el 4. Si leemos 1 de Timoteo y Tito, encontraremos que dichas cartas también contienen una serie de consejos, todos ellos con un matiz imperativo. Un imperativo indica algo que se debe hacer, una orden. Pero esto no es típico únicamente de estas 3 cartas, sino que toda la Biblia.
sino de toda la Biblia. Léanse, por ejemplo, las cartas del Nuevo Testamento y se verá cómo resaltan las instrucciones indicando lo que se debe hacer y lo que no. El título de nuestra lección, Dinámica de la vida cristiana, ha sido seleccionado tomando en cuenta las muchas instrucciones que encontramos en esta carta, ya que nos recuerdan que la vida cristiana demanda una dinámica muy particular, superior a la que uno pueda tener en cualquier disciplina de la vida. Las buenas cosas y los logros que uno puede alcanzar son resultado de una vida disciplinada y esforzada. Si hay algo que demanda todo compromiso y dedicación, es la vida cristiana. Esta no es una excepción. ¿Qué es lo opuesto a la dedicación? Apatía, indiferencia, frivolidad, desprecio, irresponsabilidad. Nadie puede ser un seguidor de Cristo teniendo estas características negativas. Todo cristiano debe ser un apasionado de su Señor, de su fe y de su iglesia. Amén. Pues entonces, como hemos visto en nuestra introducción, en nuestra clase de hoy queremos estudiar la dinámica de la vida cristiana. Y cuando hablamos de la palabra dinámica, sabemos que significa un impulso o una fuerza. Es una manera de desarrollarse una actividad, un hecho o un acontecimiento. O sea, que en esta noche vamos a estudiar cómo debe desarrollarse la actividad, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que nos impulsa en nuestra vida cristiana? Y como leímos, hay cosas positivas y hay cosas negativas, ¿verdad?, en nuestras vidas, que podemos dejarnos llevar por una o por otra. Pero en esta noche queremos que nos impulse, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, que esa sea la fuerza, la palabra de Dios sea el ímpetu, la fuerza que nos ayude en nuestra vida cristiana, sea esa dinámica. Amén. Es el objetivo que queremos estudiar en esta noche. Y para comenzar, vamos a comenzar con el punto número 1. De nuevo, le dije, pues por si no tiene su expositor bíblico, puede buscar su Biblia, Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 11. Y vamos, el punto número 1 dice, 2 bendiciones que Timoteo disfrutaba. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 del 3 al 5 y el punto A, las constantes oraciones de Pablo. Entonces vamos a ver cómo Timoteo disfrutaba, ¿verdad?, de ciertas bendiciones, o 2 en particular se mencionan aquí. Y número 1 o el punto A dice, una de las bendiciones que él disfrutaba era las constantes oraciones de Pablo. Y para eso vamos a leer el versículo 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo, que desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces, una de las cosas que primero vemos aquí es que Pablo, ¿verdad?, se está refiriendo a su hijo, ¿verdad?, a Timoteo. Si leemos antes los versículos 1 y 2, ¿verdad?, porque estamos en la primera carta el primer capítulo, de la segunda carta a Timoteo. Pero para comenzar su introducción, mira qué bonito él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Así que vemos que Pablo, ¿verdad?, en esta segunda carta que le escribe a su amado hijo Timoteo, porque era su hijo espiritual, que Pablo le había instruido, ¿verdad?, y que ahora estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso. Y aquí es que viene esta segunda carta, porque ya vimos, ¿verdad?,
estudios que dimos, estudiamos la primera carta. Esta es la segunda carta. Y una de las cosas que Pablo dice es que él inicia, ¿verdad? En estos versículos diciendo, ¿verdad? Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces él inicia dando gracias a Dios a pesar de todas las circunstancias que él había estado atravesando. Sabemos que esta carta él la está escribiendo, recordemos, desde una prisión. Entonces dice, a pesar de las circunstancias que los rodeaban, ¿verdad? Dice que da gracias a Dios, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. O sea, él podía dar gracias de todo lo que sucedía en la vida, en su vida, porque él era un siervo de Dios. Él había aprendido, ¿verdad? Bajo la ley judía, se había instruido conociendo la palabra de Dios. Y aunque sabemos que el apóstol Pablo, ¿verdad? O primero que lo conocemos como Saulo, había sido un perseguidor de la iglesia, pero que todo eso lo hacía en ignorancia, tratando de seguir, ¿verdad? Lo que él pensaba que estaba correcto, de acuerdo a la ley, y porque consideraba a los cristianos como unos herejes en aquel tiempo. Pero aún así la palabra de Dios, ¿verdad? La ley estaba cimentada en su corazón, los mandamientos que Dios le había dado. Entonces él sí amaba a Dios y era ese amor a Dios, aunque un poco equivocado, lo había hecho anteriormente un perseguidor de la iglesia, pero que ahora Dios lo usa para el propósito por el cual él había llamado al apóstol Pablo. Entonces sabemos que él desde antes, ¿verdad? Era un fiel seguidor de la ley por sus antepasados y por sus familias que habían sido, ¿verdad? Criados ahí, eran judíos, criados ahí bajo la ley. Y la Torah, como ellos le llamaban, la instrucción de Dios de acuerdo a los mandamientos ahí establecidos. Entonces, vamos a leer lo que significa. Él dice, pues, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Vamos a ver el significado donde él dice sirvo. La palabra sirvo viene del griego latreuo, que viene siendo un servicio religioso espiritual. Rindo culto sería una traducción literal. O sea, cuando él dice que sirvo, quería decir que él servía un servicio religioso, un servicio espiritual a Dios desde su nacimiento, prácticamente se puede decir, desde su infancia, desde la niñez. Dice con limpia conciencia. Entonces dice cuando él habla que era un servicio con limpia conciencia, quería decir que no había ninguna otra agenda en él, sino servir a Dios, que no había agendas ocultas o motivos ulteriores en su servicio, sino que él lo hacía de corazón. Entonces dice que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, que las oraciones que él hacía por Timoteo eran constantes, eran de noche, era de día. A toda hora él se acordaba de Timoteo, más en este tiempo, en este lugar donde él estaba en prisión. Quizás que su tiempo era tan limitado para hacer otras cosas. Él se dedicaba a la oración, especialmente sobre su hijo Timoteo, donde había dejado, ¿verdad?, encomendada la obra de la iglesia de Éfeso. Y qué privilegio cuando podemos cubrir a otras personas, ¿verdad?, con nuestras oraciones, o saber que nosotros también podemos cubrir a otros con nuestras oraciones, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras iglesias, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos encomienda en su palabra, que oremos, ¿verdad? Que ya tuvimos otro estudio acerca de eso, de la oración, pero es un privilegio realmente que tenemos el poder cubrir, ¿verdad?, a otras personas con nuestras oraciones. Y ese es un gran ejemplo que el apóstol Pablo nos ha dejado. Vamos a continuar con el punto B y dice, una fe firme y sincera. O sea que otras de las bendiciones que Timoteo disfrutaba o gozaba era de una fe firme y sincera. Vamos a leer el versículo 4 y el 5. Dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas,
para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces Pablo, esa carta, ¿verdad?, demuestra tanto amor y tanta compasión y tanto deseo. Es una carta tan tierna, donde se reflejan las emociones de Pablo y el amor que tenía hacia su hijo, ¿verdad?, espiritual, Timoteo. Dice que él deseaba verlo. Y entonces dice, al acordarme, y se acordaba de las lágrimas de Timoteo. Aquí específicamente, ¿verdad?, no sabemos por qué eran las lágrimas. Las lágrimas podían ser por el arduo trabajo que tenía Timoteo en la iglesia, por las responsabilidades, por las pruebas que atravesaban en ese tiempo, por las dificultades que estaba atravesando la iglesia. Podríamos decir por muchas cosas, porque ciertamente sabemos, ¿verdad?, que los pastores y los líderes de la iglesia, ¿verdad?, no es fácil la carga que tienen, especialmente los pastores, de sobrellevar esa carga de la iglesia, sabiendo que han de dar cuentas al Señor. Y la carga se pone un poco más difícil aún cuando la iglesia atraviesa ciertos problemas y situaciones y dificultades. Entonces aquí Pablo dice que, yendo al versículo anterior, que él se acordaba de él de noche y día y lo deseaba ver, y más cuando se acordaba de sus lágrimas. Entonces él quería, dice, para llenarme nuevamente de gozo. Quizá, ¿verdad?, era un intercambio de cartas y él se acordaba, ¿verdad?, quizás a la hora de partir, cuando Pablo partió, esas lágrimas podían ser cuando tuvieron que partir, y Pablo le dejó establecido a Timoteo en esa iglesia de Éfeso donde se le encargó el ministerio, ¿verdad? Pero ciertamente era que él tenía presente ese pensamiento en su memoria y anhelaba, ¿verdad?, poder verlo nuevamente. Él dice, para llenarme nuevamente de gozo, para que su gozo, como dice la palabra de Dios, fuera cumplido en compañía de su Hijo espiritual, a quien tanto él amaba. Entonces continuamos, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, cuando la palabra de Dios aquí nos dice la fe no fingida que hay en ti, el texto en griego dice literalmente la fe sin hipocresía. La fe no fingida es una fe sin hipocresía. Entonces, por fe aquí se entiende la vida religiosa o la vida cristiana. O sea, la forma de vida cristiana que él llevaba. No se refiere al don de la fe para hacer milagros. O sea, no la fe que nosotros pensamos cuando hablamos de tener fe para hacer milagros, sino la fe, ¿verdad?, que se entiende que es la fe, su vida religiosa o su profesión de fe, su vida cristiana. Entonces dice que era una fe sin hipocresía, que había en él y se dejaba ver en su santidad, en la santidad de Timoteo, en su piedad, en su humildad, en su servicio incansable a Dios, en la forma que él ejercía su ministerio. ¿Y de dónde había venido esta fe de Timoteo? Pues aquí, como dice, esa fe no fingida, esa fe que no era hipócrita, esa fe que era sincera, venía a él desde sus antepasados. ¿De quién? De su abuela Loida, de su madre Eunice, que se habían encargado de instruir a Timoteo en la palabra de Dios. Bien lo dice la palabra del Señor, que instruya al niño en su carrera y aun cuando fuera viejo no se apartará de ella. Pues estas mujeres se habían encargado de transmitirle, Loida a su nieto, ¿verdad?, y Eunice a su hijo, la palabra, los mandamientos de Dios desde que Timoteo era pequeño, a pesar de que su padre era griego. Pero ella se había encargado de enseñarle la palabra de Dios y Timoteo había llegado a amar a Dios y había crecido, ¿verdad?, con esas enseñanzas que ellas les habían transmitido, amando a Dios con corazón sincero. Entonces podemos decir que Timoteo era el resultado de la piedad de su hogar, por causa de su madre y de su abuela. Amén. Vamos a continuar con el punto número 2. 2 dones que Timoteo debía cuidar. 2 dones
que Timoteo debía cuidar. El punto A dice el fuego del don de Dios. Vamos a leer el versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, en el versículo 6 vemos enseñanzas valiosas que tienen que ver con la dedicación del cristiano. Aquí Pablo le dice, ¿verdad? Que dice, por lo cual te aconsejo. En otras versiones se usa te recuerdo, que tiene una fuerza especial. Cuando dice te recuerdo, dice que obliga a Timoteo a pensar seriamente en lo que el Señor le concedió al principio de su ministerio y lo responsabiliza en el debido ejercicio de lo que le fue encomendado. Dice, por lo cual te aconsejo o te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Este consejo ciertamente era para Timoteo, pero también es un consejo para nosotros, para que nosotros, ¿verdad? Dice, nos recuerda que avive el fuego. El verbo en el idioma original literalmente significa reavivar, encender de nuevo. O sea, la idea es que el fuego vuelva al grado de su estado original, cuando lo recibió por primera vez. En todos nosotros hay la tendencia de descuidar el grado de intensidad que debe mantener la vida espiritual. Hermanos, vuelvo a repetir esto. En todos nosotros hay la tendencia de descuidar el grado de intensidad que debe mantener la vida espiritual. Por eso el Señor condenó severamente a la iglesia. Tenemos el ejemplo de la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3, 15 al 16, el Señor le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo creo que esto es una de las enseñanzas más bonitas y a la vez es una palabra de alerta para nosotros en esa clase, en este versículo donde se nos recuerda que tenemos que avivar el fuego, encenderlo de nuevo, porque es tan fácil a veces con el pasar de los años, a veces por el desánimo, por las pruebas, hacen que nuestra fe y el fuego que había en nosotros, ¿verdad? Disminuya. ¿Verdad? Es como cuando encendemos un fuego, una fogata al principio, ese fuego está vivo, esa llama, y a medida que va pasando el tiempo, esa llama va menguando. Entonces aquí esto es lo que quiere decir, y nos da el ejemplo de esta iglesia, ¿verdad? De la Odisea, que el Señor le amonesta, le dice, si fueras frío o caliente estaría bien. No está bien, pero dice, pero no eres ni frío ni eres caliente, y por cuanto no eres tibio, ni eres frío, ni eres caliente, te voy a vomitar. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ustedes saben, ¿verdad? Siempre o las bebidas nos gustan frías o nos gustan caliente, pero cuando algo está tibio no es muy apetecible. La tibieza espiritual es muy peligrosa, más que la frialdad, porque le hace creer a la persona que con tener un poco de calor es suficiente. A veces pensamos, pero que estar tibio no es malo. Es malo, porque estamos ahí como entre medio, divagando, ¿verdad? Entre dos, ni frío ni caliente, pensamos, estamos bien. Y el Señor amonesta, ¿verdad? A nosotros en esta noche, como amonestó a esta iglesia en la Odisea. También en Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu. También tenemos otro versículo en Efesios 4:30 que nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Cuando contristamos el Espíritu, ¿verdad? Es cuando no le estamos permitiendo al Espíritu Santo que haga en nosotros la obra que Él tiene que hacer, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, aunque está en nosotros, no es como que no le damos permiso de efectuar su obra en nosotros. También Timoteo había recibido un don que no podía descuidar. Y tenemos ese otro ejemplo en Apocalipsis 2, del 2 al 7. Este es un mensaje, ¿verdad? Y lo quisiera leer rapidito. Dice en Apocalipsis 2, de 2 al 7. Y es el mensaje que se le da a la iglesia de Éfeso, que también era la iglesia en que en este momento que Pablo le escribe la carta a Timoteo, Timoteo estaba pastoreando. Entonces, vemos una exhortación en estos versículos de Apocalipsis 2 al 7 a que ellos vuelvan al primer amor. Miren lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué carta o qué versículos tan importantes y tan poderosos, especialmente estos dirigidos también a la iglesia de Éfeso. Y lo primero que vemos es que el Señor en estas palabras, ¿verdad? Porque estas palabras vinieron directamente de Jesucristo mismo a esta iglesia de Éfeso. Entonces Él comienza, ¿verdad?, a decirles que Él no había pasado por alto las obras buenas que ellos habían o estaban haciendo, y les elogia en cuanto a lo que ellos están haciendo. Le dice, ¿verdad?, que ellos... le menciona, aquí vemos que le dice que él conocía sus obras, su arduo trabajo, su paciencia, que no soportaban a los malos, que habían probado a los que no eran apóstoles, o sea, tantas cosas buenas que esta iglesia estaba haciendo, como nosotros, que a veces pensamos que estamos haciendo tantas cosas buenas, tantas obras buenas, pero se habían importado en su afán de hacer todas las obras buenas para el Señor, se habían olvidado de lo más importante, y era que habían olvidado su primer amor. Entonces, mire cómo el Señor le dice: arrepiéntete, porque olvidarnos del primer amor, dejar que se apague ese fuego, es pecado delante de los ojos de Dios. Cuando nos descuidamos, estamos en desobediencia delante del Señor, aunque a veces no pensamos que es así. Por eso el Señor les llama a esta iglesia, les dice: por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea que el Señor le está llamando a una autoevaluación. Hermano, es importante en esta noche para mí y para ti. El Señor nos llama a una autoevaluación. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Si nos evaluamos en esta noche y sabemos que de alguna forma u otra quizás, ¿verdad?, el fuego en nosotros se está apagando, si necesitamos avivar esa llama, si estamos tibios, si estamos, ¿verdad?,
como dice aquí, que hemos olvidado o descuidado ese primer amor, es necesario que recordemos en dónde estábamos, dónde estamos hoy, hacia dónde queremos llegar o hacia dónde vamos a llegar si no surge un arrepentimiento. Entonces, por eso el Señor le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, vuelve a ese primer amor, vuelve a la senda antigua que dejaste atrás. Dice, porque entonces Él le da una amonestación, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Un candelero es alguien que alumbra. Si nuestra luz se apaga, no tenemos nada para alumbrar. Entonces nuestra luz, ¿de dónde viene nuestra luz? Del Señor. Él es la luz, ¿verdad? Nosotros solamente podemos reflejar su luz. Entonces volvamos al Señor. Es el Espíritu Santo quien enciende la llama del fuego de su Espíritu en nosotros. Y cuando tenemos ese fuego encendido en el altar de nuestro corazón, entonces es que podemos emitir luz al mundo. Y en esta noche, ¿verdad? Es algo, una enseñanza para nosotros muy grande. Amén. Vamos a seguir con el punto número B, el poder del Espíritu. Y vamos a leer el versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para entender un poquito mejor, la palabra que se traduce don en este versículo en el versículo 6. Vamos al versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Antes de proseguir, vamos a poder clarificar un poquito más lo que significa esa palabra don. ¿Cuál era el don que estaba en Timoteo? El don que está en nosotros también. Dice, la palabra que se traduce don es carisma, que significa don que se otorga gratis, favor que se concede, favor que uno recibe sin ningún mérito propio. O sea, todo don que nosotros tenemos es un favor inmerecido, es un regalo que Dios nos da, ¿verdad? Que nos concede, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque a Él le place dárnoslo. Dice la forma plural de la palabra don, ¿verdad? Que viene de carisma, es charismata. Es de preferencia el término técnico utilizado por Pablo para indicar aquellos dones del Espíritu Santo que son comunicados a los creyentes para la edificación de la iglesia y la salvación de los inconversos. O sea, que los dones que el Espíritu Santo deposita en nosotros, sus hijos, es con el único propósito, ¿verdad? De que la iglesia sea edificada y que sea usada para la salvación de los inconversos. O sea, que al final del día es para que el nombre de Dios sea glorificado a través de esos dones. Amén. Entonces, por eso la importancia de no descuidarlos, porque cuando los descuidamos, estamos rechazando esos instrumentos, ¿verdad? Son como instrumentos que Dios nos ha dado, sus regalos, para que podamos hacer un trabajo más efectivo en su obra y a favor, ¿verdad?, de los inconversos que el Señor quiere salvar. El don que le había sido dado a Timoteo, dice, fue por profecía. Y dice, en la iglesia primitiva era común la profecía cuando era llamado y comisionado al ministerio, y por la imposición de las manos del presbiterio, o sea, los ancianos de la iglesia. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado
mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Eso se encuentra en primera de Timoteo 4:14. O sea que también Timoteo había recibido ese don por imposición de las manos de Pablo y también a través de la profecía, como era costumbre en la iglesia primitiva que se hacía. Tal vez se dice que antes de Pablo partir, él estuvo presente cuando a Timoteo se le dejó encargado de la obra de Éfeso, y fue a través de sus manos y a través del don de la profecía que Dios había confirmado su ministerio, como el Señor también hace hoy en día. Amén. Entonces, seguimos con el punto. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad? Dice aquí que Pablo le recuerda a Timoteo que de parte de Dios no tenemos que tener temor, ¿verdad? De ejercitar esos dones que Él nos ha dado para la edificación de su iglesia, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Esto que se menciona aquí, sino de poder, el poder que viene a través de su Espíritu Santo, de amor y de dominio propio, que son fruto del Espíritu Santo. O sea que cuando estamos ahí arraigados y cimentados, ¿verdad? Agarraditos del Señor, el Espíritu Santo se puede manifestar en nuestra vida y no tenemos que tener temor, porque Él es quien nos capacita, nos da las destrezas y nos prepara para que podamos ejercer el ministerio en el lugar donde Él nos ha puesto, ¿verdad? Y que no confundamos la palabra que estamos llamados solamente a un ministerio, pensando que tiene que ser en un púlpito, a predicar. Nosotros tenemos nuestra vida, está dedicada al ministerio de Dios cada día. O sea, nuestro ministerio es donde Dios nos llame a dar una palabra de salvación, a dar una palabra de ánimo, a orar por una persona, cualquiera que sea el propósito que Dios tenga para nosotros de día a día. Ese es nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la calle, donde quiera que estemos. Amén. Tenemos que tener esa disposición y saber que no tenemos que tener cobardía, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad? No nos ha dado espíritu de cobardía, como dice aquí, ¿verdad? El verdadero amor de Dios a través de su espíritu echa todo temor fuera y nos capacita. Y entonces vamos confiados que cuando abrimos nuestra boca, el Señor es quien nos da la palabra, que la imparte, ¿verdad? Primeramente a nuestro corazón para que nosotros, ¿verdad? Podamos impartirla y compartirla con otros. Amén. Seguimos con el punto número 3. Exhortaciones de Pablo a Timoteo. Y el punto A dice, no debía avergonzarse de dar testimonio de Jesucristo. Entonces, primero, aquí volvemos al versículo 7 que dice que este establece las bases para el testimonio efectivo. Al recibir el don de Dios, el creyente también recibe poder, amor y dominio propio, como dijimos anteriormente. O sea, es el Espíritu Santo quien nos capacita. En el versículo 8 encontramos la finalidad del don. O sea, primero vimos las bases, ¿verdad? Para ese don, y ahora vamos a ver que la finalidad del don del Espíritu, la finalidad del don y del Espíritu que Dios concede a los creyentes. Vamos a leer ese versículo. ¿Para qué Dios le concede el don del Espíritu a los creyentes? Dice, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, que el propósito, la finalidad de que nosotros recibamos el don y el Espíritu que Dios nos concede a nosotros los creyentes no es para otra cosa, sino para dar testimonio de Cristo. Ese ha sido nuestro llamado. Esa es nuestra encomienda. Esa fue la encomienda que Dios le dio a sus discípulos y es la misma encomienda que nos da hoy, que demos testimonio de
Cristo, de lo que Él es en nuestra vida, de lo que Él hace en nuestra vida y el deseo de su corazón de hacer lo mismo en otras vidas. Entonces dice, en Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Amén. El propósito es para dar testimonio de Cristo. Hay una interrelación estrecha entre poder y testimonio. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder dar un testimonio efectivo. Hechos 4:33 nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea que cuando los apóstoles iban predicando la palabra del Señor, dice que el testimonio iba acompañado de abundante gracia, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que nosotros, ¿verdad? Damos la palabra de Dios, sembramos la semilla, pero es el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien da esa gracia en los corazones, quien le convence de pecado, de justicia, de juicio, para que esa semilla pueda dar fruto. Amén. Dice, el Espíritu Santo es dado a los creyentes para dar testimonio de Cristo. Amén. Esa es la finalidad. Otra cosa que nos dice es, la iglesia debe redescubrir la finalidad del bautismo en el Espíritu Santo y los dones espirituales. Hermanos, a nosotros a veces se nos olvida que todavía el deseo de Dios, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo continúe, ¿verdad? Manifestándose a través de nuestras vidas, según su poder que actúa en nosotros y a través de los dones, ¿verdad? Del Espíritu, porque así podemos dar un testimonio más efectivo, ¿verdad? Y las almas van a recibir mejor el mensaje. Y dice que nosotros tenemos que redescubrir, o sea que de alguna forma tal vez se nos ha olvidado. Entonces la palabra de Dios nos invita en esta noche a que reflexionemos en esto. Un buen ejemplo que tenemos es el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos un poquito la vida de Pedro, vemos cómo Pedro era, qué clase de hombre era Pedro. Bien antes, ¿verdad? De lo que nos da un poquito de cómo era Pedro antes y durante su ministerio con Jesús, cómo era un hombre, ¿verdad? Que lo vamos a ver que era un poco testarudo, un poco fuerte de carácter, ¿verdad? Y vemos las cosas que tal vez vimos muchas cosas positivas en él, ¿verdad? Cuando él declara que a Cristo, que él es el Cristo, a Jesús, ¿verdad? Y el Señor le elogia por eso, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero después también vemos a un Pedro, ¿verdad?, que niega al Señor. Vemos a un Pedro que trata de impedir que Jesús vaya a la cruz. Y vemos a un Pedro, ¿verdad?, que cuando se ve que le ha fallado al Señor y le ha negado, aun cuando el Señor, ¿verdad?, se lo había advertido de antemano, le había recordado, Pedro, Satanás ha perdido zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que no te falte la fe. Y cuando tú vuelvas, ¿verdad?, dice, encomienda a tus hermanos, anima a tus hermanos, ¿verdad? Luego vemos después de la resurrección como él vuelve de nuevo a las redes. Pensaba tal vez que su trabajo había terminado, que no había ya esperanza para él porque él había negado al Señor. Sin embargo, el Señor vuelve de nuevo, le confronta y le dice 3 veces, Pedro, me amas, ¿verdad? Entonces vemos cuando Pedro también
el día de Pentecostés, como Pedro es totalmente transformado cuando se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, y aquel hombre que vimos, ¿verdad?, que era rudo, que había sido débil en la fe, que le había fallado al Señor, que se sentía que tal vez su ministerio, ¿verdad?, había terminado, que él no tenía nada que dar, como él es empoderado a través del Espíritu Santo y es transformado y se levanta y da un mensaje en ese día donde 3,000 almas, Señor, ¿verdad?, aceptan al Señor, y luego más adelante dice que 5,000 le aceptaron. O sea, Pedro es el vivo testimonio de una vida que puede ser transformada a través del Espíritu Santo. Aún dice que los sacerdotes y los líderes religiosos, ¿verdad?, cuando le escuchaban hablar más adelante, notaban que hablaba diferente, se notaba que había estado, o quería decir que había sido un discípulo de Jesús, porque ciertamente hablaba como él, ¿verdad? Y también vemos como Pedro, ¿verdad?, además de los escritos que nos dejó, dice que bajo la sombra de Pedro se salvaban los enfermos, ¿verdad? Y sabemos como él dice el corito, que no era la sombra, tampoco era Pedro, pero era el poder del Espíritu Santo, el Espíritu del mismo Jesús que habitaba y moraba en él ahora, ¿verdad? Y que es el mismo Espíritu de Dios que habita y muere en nosotros y desea que nosotros podamos redescubrir, volver, ¿verdad?, a entender que necesitamos la llenura del Espíritu Santo en su totalidad para poder dar testimonio efectivo de Cristo. Amén. Vamos al punto B. Dice, otra cosa que Timoteo tenía que hacer era que debía de participar de las aflicciones del Evangelio. Y esta verdad es para nosotros también. No es fácil de tragar. Tenemos que participar de las aflicciones del Evangelio. Ciertamente que esta parte no nos gusta. Vamos a leer lo que dice en el versículo 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, los puntos que vemos en estos versículos es que dice que algo que acompaña el dar testimonio de Cristo son las aflicciones. La verdad que bien lo dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántas veces el Señor recordó a sus discípulos que si le habían, ¿verdad?, odiado a Él, también le odiarían a ellos? Y para nosotros no es diferente. La vida cristiana no es una vida fácil. En el griego, kakopateo, que se traduce sufrir aflicción, lo utiliza Pablo en sus cartas únicamente en relación con el ministerio cristiano. O sea que el ministerio cristiano consigo trae sufrimiento. Amén. La vida cristiana no se puede vivir sin que haya aflicciones. ¿Y por qué? Porque son inherentes de la vida cristiana. En la vida cristiana hay renunciación. En la vida cristiana tiene que haber entrega. En la vida cristiana tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces también sabemos que el enemigo usa
muchas de estas cosas, muchas cosas, para tratar de desanimar a los hijos de Dios. O sea, cuando nos llegan las pruebas, cuando nos llegan las aflicciones, tenemos que estar alertas y estar muy cuidadosos, sabiendo que el enemigo se aprovecha de estas situaciones para traer desaliento y desánimo a nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los permite para producir carácter en nuestra vida. Porque cuando uno sirve a Dios, el enemigo lo ataca para que no lo haga. Las pruebas son necesarias para que produzcan carácter en mi vida y en tu vida, para que saquen a flote lo mejor de mí, para que revelen a mi vida aquellas cosas que tienen que ser cambiadas, restauradas, renovadas. Solamente a través de las pruebas es que nosotros podemos salir, ¿verdad? Como el oro, pulido y brillando, ¿verdad? Hacia el otro lado. Dice, tenemos el ejemplo de Pablo y los apóstoles que sufrieron ciertamente por causa de su testimonio de Cristo. La mayoría, casi todos se creen menos Juan, ¿verdad? De todos los apóstoles fueron mártires a causa de su testimonio de Cristo. Y cuando leemos un poquito, aunque la Biblia no nos dice mucho en qué forma murieron, sí hay historias, ¿verdad? Que nos dicen de lo que se creen, de qué forma murieron, y todos fueron mártires por la causa del Señor. Y ellos lo sabían porque el Señor se los había advertido de antemano. Pero sabemos que cuando hay dedicación a Dios, se enfrentan las aflicciones, los sufrimientos, persecuciones con entereza y hasta gozo. Hasta gozo, hermano. Las aflicciones se pueden enfrentar hasta con gozo, porque tenemos el ejemplo, la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Se recuerdan la historia de Pablo y Silas? En Hechos 5:41 está esa historia. Y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Después que le dieron palizas, después que los azotaron, ¿verdad? ¿Cuántas veces Pablo dice que lo dejaron casi como muerto? Y dice aquí que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Usted sabe lo que significa salir gozosos después que han recibido una paliza? No, nosotros tal vez no lo sabemos y quizás nunca lo queramos saber. Pero esta palabra se ha dejado para testimonio a nosotros, que aún en medio, ¿verdad?, de otras clases de prueba, hoy en día pasamos otras clases de prueba, quizás, ¿verdad?, no esos sufrimientos físicos, pero ciertamente pasamos dificultades, vicisitudes, aflicciones de muchas otras formas diferentes. Pero dice que nos consideremos gozosos aún en medio de ellos, de que por causa del testimonio de Cristo seamos hallados dignos. Amén. Otro ejemplo lo tenemos en Hechos 16:25. Y nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio de la cárcel, cuando fueron puestos allí, por causa del testimonio de Cristo, también en otra ocasión dice que ellos cantaban himnos a Dios. Y los presos escuchaban y veían ese testimonio de que en medio de ellos, en medio de la prisión, aún todavía podían alabar y glorificar a Dios. ¿Y será que tú y yo podemos alabar y glorificar a Dios en medio de la prueba, de la aflicción, de la angustia que atravesemos, no importando las circunstancias? Porque sabemos que hay poder en la alabanza, que el Espíritu de Dios se mueve en medio de esa alabanza que elevamos a Él, en medio de nuestros sacrificios de alabanza. Amén. Hay poder y otros están poniendo su mirada sobre nosotros y a través de nuestro testimonio, como pasó con estos presos, ¿verdad? Y hasta el carcelero en esta ocasión, que él y su familia vinieron a conocer, ¿verdad?, al Señor a través del testimonio de Pablo. ¿Será que otros también puedan venir a conocer al Señor por nuestro testimonio?
Entonces esta enseñanza para nosotros es para reflexionar cómo estamos actuando nosotros en medio de las pruebas y de la aflicción. ¿Qué testimonio estamos dando? Pidamos al Señor que nos dé valentía, porque como dice su palabra, no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Como leímos anteriormente, sino de poder, de amor y de dominio propio para poder sobrellevar lo que venga a nuestras vidas sabiendo que el Señor es quien nos carga, ¿verdad? En medio de todas estas situaciones. Él es nuestra fortaleza. Sufrir por causa de Cristo conlleva una bienaventuranza, ya que el Señor afirmó en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen por persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y ciertamente nosotros oramos, ¿verdad? Y yo me atrevería a decir que decimos como dijo nuestro Señor Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Antes de partir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y ciertamente nosotros oramos y decimos, Señor, si es posible, pasa de nosotros esta copa, ¿verdad? De la persecución. No sabemos cómo va a venir y no quisiéramos que viniera, pero a la misma vez oramos y tenemos que decir en nuestro corazón, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ayúdanos, Padre, para cuando atravesemos estos momentos difíciles que estamos atravesando hoy, si tenemos que atravesar momentos difíciles en el mañana, que podamos ir confiados de tu mano, con tu valentía, con la cabeza bien en alto y poniendo en alto tu testimonio, mi Cristo. Amén. Para resumir en esta noche, queremos decir que la vida cristiana demanda dedicación y consagración. La vida cristiana demanda esfuerzo. Y usted lo puede ver en primera de Josué 1, del 1 al 9. A Josué se le llamó que se esforzara. La vida cristiana demanda santidad. Si usted lo quiere leer, búsquelo en primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 25. La vida cristiana demanda renunciación. Y lo puede encontrar en Filipenses 3, del 1 al 16. La vida cristiana demanda oración. Lo podemos encontrar en Lucas 18, del 1 al 8. La vida cristiana demanda virtudes interiores. Lo encontramos en Mateo 5, del 1 al 12. La vida cristiana demanda prioridades espirituales. Lo encontramos en Colosenses 3, 1 al 16. Una vida dedicada al Señor evidencia las siguientes características. Vuelvo a repetir. Cuando nuestra vida está dedicada al Señor, otros van a poder ver esas evidencias. Y algunas de las evidencias o características que vamos a reflejar cuando dedicamos nuestra vida al Señor son que servimos al Señor. Y lo hacemos con una limpia conciencia. Una limpia conciencia. No una buena conciencia, una limpia conciencia. Sabemos, hermanos, que no somos perfectos, pero para eso tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos redarguye. Y si cometemos alguna falta o pecado, seamos rápidos, ¿verdad? Para dejar que el Espíritu Santo nos ministre, arrepentirnos, para que nuestra coinonía, ¿verdad? Esa unidad que hay con nosotros y el Espíritu Santo no tenga estorbo. Y que el Espíritu Santo no se entristezca. Que el Espíritu Santo no se apague. Que ese fuego no se apague en nosotros. Dice que una de las evidencias de que vivimos una vida cristiana es que oramos constantemente, no importando el lugar. No tengo que esperar que esté en mi casa, encerrada en mi habitación. Esa oración es importante, ¿verdad? Cuando yo entro a mi lugar secreto. Pero ciertamente yo puedo orar en todo tiempo, donde quiera que estoy caminando en mi lugar de trabajo, según el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos amonesta, nos llama la atención, nos dirige para que oremos en algún momento, en algún lugar, que seamos, ¿verdad? Abiertos nuestros sentidos espirituales para responder al llamado del Espíritu Santo. También dice que es alguien que mantiene
mantiene ardiendo el fuego del don que recibió de Dios. Es alguien que mantiene ardiendo el fuego del don que recibió de Dios. Es tan importante, como leímos aquí en la palabra y estudiamos en esta noche, que mantengamos ardiendo el fuego del don que hemos recibido del Espíritu Santo. Cualquiera que sean los dones, el fruto del Espíritu, lo que Dios nos ha dado a través de su Espíritu, que es un regalo gratuito que no merecemos, pero que nos da para que podamos dar testimonio efectivo de Cristo, que es nuestra finalidad. Y dice, y es alguien que se mantiene dando testimonio acerca de Cristo, a sabiendas que al hacerlo sufrirá aflicciones. De nuevo, nos recuerda que por dar testimonio de Cristo, solamente por ese hecho, vamos a pasar aflicciones. Hay personas que no les gusta nuestra forma de ser porque somos cristianos, porque tienen sus opiniones acerca de nosotros. Pero para nosotros es importante. No nos demos por vencido, tomemos ánimo, esforcémonos, seamos fieles al Señor y mantengamos ese testimonio vivo, aún sabiendo que ese testimonio que vamos dando producirá aflicciones en nosotros. Amén. Pero sabemos que las aflicciones de este tiempo presente son pasajeras. Y algún día, ¿verdad?, vamos a estar completos y perfectos delante de la presencia de Dios, y allí no habrá aflicciones, ni llanto, ni tristezas, ni dolor. Pero mientras tanto, aún en medio de las aflicciones, que sirvamos al Señor con gozo, con alegría, sabiendo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Para concluir, vamos a orar. Amén. Yo espero que esta palabra, ¿verdad?, le haya ministrado a usted, tanto como me ha ministrado a mí. Les invito a que sigan y continúen viendo nuestras otras clases, si no las han visto, ¿verdad?, para que podamos seguir siendo edificados. Amén. Vamos a orar en esta noche. Señor amado, Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita y tu preciosa palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú haces en nosotros. En esta noche, Señor, nos acercamos a ti con corazones humildes y sinceros. Queremos acercarnos a ti con limpia conciencia, Señor, y manos santas, oh Dios, pidiendo, Espíritu Santo, primero que nada, Señor, te pedimos perdón por cualquier cosa, Señor, que te hemos fallado, Señor, aun cuando no haya sido intencional, pero reconociendo, Señor, que en nuestra humanidad fallamos cada día, pero te damos gracias que tenemos a ti, Espíritu Santo, y tú nos llamas en esta noche a evaluarnos, Señor, a evaluarnos, Padre Celestial, el lugar donde estamos, Señor. Permite que podamos ser honestos y transparentes y darte permiso, Espíritu Santo, para que tú nos enseñes aquellas cosas en nuestras vidas, Padre Celestial, que hemos dejado atrás, y en esa autoevaluación podamos recordar, Señor, dónde estábamos y hacia dónde, Señor, tenemos que estar, y hacia dónde tenemos que llegar, Señor. Permite, Padre amado, que en esta noche seamos fortalecidos, que no haya ninguno, Señor, que no piense que para él no hay oportunidad ni esperanza. Te damos gracias, Espíritu Santo, Padre Celestial, que una vez más nos llamas, Señor, para que podamos, Señor, conectarnos contigo. Te pedimos tu fuerza y tu fortaleza en este tiempo, Padre Celestial, para que podamos mantener tu testimonio en alto, Señor, para que en medio de cualquier aflicción, Señor, que estemos atravesando, que cualquier familia esté atravesando, que cualquier amigo esté atravesando en esta hora, cualquiera sea la aflicción, sea espiritual, sea física, Padre Celestial, de donde llegue, Padre Celestial, por donde llegue, Señor, que las vidas sean fortalecidas en esta noche, Padre Celestial, y reciban de ti nuevas fuerzas, nuevos ánimos, Señor, Padre Celestial, para que puedan seguir, Señor, viviendo, Señor, su vida cristiana con gozo, con alegría, como tú quieres, Padre Celestial, que vivamos, oh Dios amado. Bendice cada hogar y cada familia en esta noche, Señor.
suple cada necesidad, Padre Celestial. Y Espíritu Santo, yo te pido que tu palabra, Señor, cabe hondo, que caiga en tierra fértil, Señor. No permita, Señor, que el enemigo venga a robar, Señor, esa semilla que tú quieres implantar en los corazones. Pedimos, Señor, que podamos responder a tu llamado y a tu voz, Espíritu Divino. Y te damos gracias por tu fuerza, por tu fortaleza. Continúa desarrollando, Señor, los dones en tu iglesia, en tus hijos, Padre Celestial, en tus siervos. Clamo a ti por los pastores y líderes, las diferentes iglesias, por tu iglesia en general, Señor, que pueda ser fortalecida, que el fuego de tu Espíritu pueda ser avivado, Señor, en el altar, Señor, comenzando por los que, Señor, ministran en los altares, Padre Celestial, hasta el más pequeñito en tu obra, Señor. Que el fuego de tu Espíritu, Señor amado, se mueva, Señor, en cada iglesia, en cada líder, en cada ministerio, en cada hogar, en cada familia, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y a ti te agradecemos y te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta noche, mi Dios. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que haces. Y gracias por lo que continúas haciendo, mi Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga a todos en esta noche.